Y en este punto es momento, por tanto, de recibir y saludar ya a José María Luna, de socio y fundador de Sevilla Asesores Patrimoniales. José María, muy buenos días. Eva, muy buenos días a todos. Bueno, bienvenido en esta primer lunes de una jornada completa semana completa de negociación en 2022. Y yo creo que antes, para calentar un poco motores, José María, te querría pedir que hiciéramos un dibujo de lo que está siendo la casilla de salida de este año, hacia dónde está apuntando el mercado, hacia dónde están rotando las carteras, el value, el ciclo. ¿Cuál es el momento? Pues el momento es apasionante, como no cabría de otra manera, y vuelve a dibujar un escenario en el cual pues, los mercados, en esa incertidumbre, en esas incógnitas que muy bien has estado explicando hace un momento, pues se abren para, al menos en las primeras semanas, meses de este ejercicio recién estrenado. Estamos ante una situación o ante un entorno más volátil, ya no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de que tenemos que tener muy presente un entorno de más normalización, un entorno de integración, un entorno de transición. La normalización viene sobre todo por un escenario en el cual vamos a ver una inflación más elevada, ya la hemos visto en el ejercicio pasado, vamos a conocer esta semana un dato de inflación bastante elevado en Estados Unidos y aunque sea la siguiente lectura, según va avanzando el año, sean menos elevadas, sí que es cierto que estamos en un entorno inflacionista, un entorno de una inflación alta. Además, con unos bancos centrales que, aunque sigan apoyando a la economía y también a los mercados de capitales, es cierto que van a ser algo menos acomodaticios, sobre todo por la parte de la Reserva Federal Norteamericana y también por parte del Banco de Inglaterra, con lo cual un entorno de mayor normalización en la parte de tipos de interés, con tipos de interés nominales repuntando, algo que no veíamos en el pasado ejercicio y que evidentemente esto hace que nos tengamos que plantear qué tipo de renta fija tener, evidentemente no renta fija de largo plazo, y sí productos de deuda o de retornos absolutos que sean capaces de llevarlo mucho mejor en el actual escenario. Y la parte de renta variable, claramente, en ese escenario de normalización, de crecimientos económicos positivos, pero algo más moderados, con un escenario de más inflación y con una normalización en las políticas monetarias, no cabe la menor duda de que es un año mucho mejor para el value, mucho mejor para las opciones de dividendo, sobre todo la parte europea, y evidentemente también un año en el cual Estados Unidos y el growth debería de pesar un poquito menos de lo que ha pesado en años anteriores, sobre todo me refiero al año 2020 y el año 2021, y tener más Europa y algo más de emergente, sobre todo Asia, en la cartera. El patito feo, que fue el ejercicio pasado, Asia, sobre todo China, probablemente en este año, si se cumple el guión, que el escenario central que nosotros manejamos, debería tener un poquito más de peso respecto al pasado ejercicio, con lo cual un año de rotación, un año en el cual a la hora de planificar cómo debemos posicionarnos, no debemos de hacerlo con los fondos que nos han hecho llevar dos ejercicios excelentes a nivel financiero, sobre todo la parte de bolsa, y tenemos que tener muy en cuenta que la parte de renta fija, cuidado con las duraciones altas, peligrosas, y la parte de renta variable, más value. Y más value me refiero más cíclico, en el sentido de más bancos, más sector de energía, y, por supuesto, también más valores industriales y consumo básico. Y luego, evidentemente, en el caso de la integración, hay que tener muy presente que vamos a estar en un ejercicio de integración en todo lo que está relacionado con el ESG, con todo lo que está relacionado con la sostenibilidad. Con lo cual, es cierto que el año no ha empezado precisamente muy bien para los fondos que invierten en todo lo que está en la economía verde, en todo lo que es la transición energética, pero no me cabe la menor duda que los planes de acción por parte de los gobiernos y no cabe la menor duda también por parte de los bancos centrales van a apoyar todo lo que es la inversión en sostenibilidad, con lo cual no lo dejemos al lado, dado que bueno, pues será otro catalizador u otro elemento a tener muy presente en nuestras carteras. Estaba señalando el dibujo, ¿no? Hacia dónde va rotando el dinero, la inversión y las apuestas en este arranque de año donde la Fed sigue siendo uno de los grandes protagonistas dirigiendo esa batuta. Y antes de ir a más detalles quería
mirar de alguna manera a cuál va a ser el impacto, ¿no? Estamos esperando a cuál va a ser esa reducción del balance de Estados Unidos, esas subidas de interés. Y esta mañana escuchábamos, leíamos en un blog del Fondo Monetario Internacional esa advertencia de cómo las economías emergentes que estaba subrayando hace un momento debían prepararse de alguna manera para lo que va a ser la subida de tipos de interés en Estados Unidos, que advierte que esas medidas más rápidas de lo previsto podrían agitar a los mercados financieros y, por tanto, provocar salidas de capital y depreciación de divisas en el extranjero. Esto, de alguna manera, también busca o señala dónde están esas oportunidades y dónde hay que buscar refugio. Claro, evidentemente, sin duda alguna. El timón, una vez más, o la batuta, la sigue llevando la liquidez, y la liquidez viene por parte de los grandes bancos centrales y fundamentalmente por parte de la Reserva Federal. Lo que haga, lo que diga y lo que haga va a marcar probablemente el devenir de todos los activos financieros, no solo en el caso de Estados Unidos, sino también efectivamente en el resto del mundo. Y no solo la parte de renta fija, sino en renta variable, por supuesto materias primas y, cómo no, en el tema de las divisas y las criptodivisas, ¿no? Con lo cual, muy atento a los datos de inflación, muy atentos al mercado laboral norteamericano, muy atento también a, bueno, pues lo que el mercado al final esté descontando, que una cosa es lo que hagan los bancos centrales, pero también lo que descuenten los distintos mercados, de ahí la importancia de seguir los tipos de interés de medio y largo plazo. Y, por supuesto, más allá, y lo he dicho muy bien, más allá de lo que muevan los tipos de interés la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, incluso nuestro Banco Central Europeo, que parece que no va a tocar los tipos de interés, pero veremos si la inflación sigue estando muy alta, si al final no tiene que subir tipos de interés. Es mucho más importante lo que ocurre con el balance que hagan los bancos centrales, es decir, si retiran o no retiran, es decir, si reducen, porque si se redujera el balance, eso sí que presionaría, haría que el ejercicio no fuera tan benigno como previsiblemente parece que sea ahora. Es decir, una cosa es que suba los tipos de interés como consecuencia de tener una inflación, pero los balances sigan siendo elevados y sigan sosteniendo la liquidez, sigan sosteniendo a muchos de los activos financieros. Si fuera así, no tendría por qué ser malo para la renta variable y para determinados mercados emergentes. Ahora bien, si hubiera una reducción además agresiva por parte de la Reserva Federal del balance, yo no lo creo, que no se va a dar esa situación, pero si se diera ese escenario de cola, evidentemente estaríamos ante un ejercicio quizás mucho más complicado. Estaríamos ante un ejercicio muy parecido a como fue, por ejemplo, el final del 2018, donde vimos, por ejemplo, bastante turbulencias en los mercados de capitales, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Yo no creo que va a ser un año complicado, muy volátil, un escenario distinto al que hemos tenido en los 2 últimos años, y por eso decía que sí, en mercados emergentes, porque, vamos a ver, cuando hablamos de Europa, y lo hemos visto el pasado año, hemos visto cómo España, la bolsa española se quedaba muy rezagada respecto a otras bolsas europeas, lo mismo ocurrió con los mercados emergentes. Veíamos cómo China se quedaba atrás y otros mercados emergentes lo hacían bastante bien, por ejemplo, la India. Este año puede ser un año en el cual, China, a pesar de las turbulencias políticas, con el Congreso del Partido Comunista Chino, no creo que China vaya a ser un elemento que genere preocupación o turbulencias para los mercados de capitales. Y yo creo que están en una mejor posición frente a otras crisis anteriores o en otras situaciones de subida de tipos anteriores que se ha dado por parte de la Reserva Federal. Pero efectivamente habrá que estar muy atentos al nivel, a la velocidad. Más que a las subidas, a la velocidad de las subidas. Es decir, aquí la física, en cuanto a la velocidad de las cosas, va a ser un elemento muy crucial a la hora de ver cómo dirige la batuta, en este caso el Jerome Powell y el resto de los elementos o el resto de los integrantes de la Reserva Federal norteamericana. José María, en esta sección de Ponte en Acción, además estamos dibujando lo que es el contexto para engordar esas carteras, esas apuestas de inversión para este ejercicio que acaba de arrancar, pero esta sección de paso corto, vista larga, pasa por una opción más a corto plazo y otra más a largo plazo. Vamos con ese paso corto. ¿Qué nos traes? Bueno, pues empezamos el camino, empezamos el año, llevamos unos días, pero yo creo que claramente ya se está dibujando algo, ¿no?
Y es lo que decíamos antes, más volatilidad, más incertidumbre, más elementos distintos a los que hemos tenido en los últimos ejercicios. Sigue estando el coronavirus, pero ahora cotiza otras variables, como es, por ejemplo, la normalización en cuanto a más inflación, un crecimiento más moderado y, sobre todo, unas políticas monetarias un poquito menos expansivas. Todo esto, en el paso corto, lo queremos dibujar a través de un fondo de inversión, que sería a través del fondo mixto de Cartesio, en este caso el Cartesio X. Este producto es un fondo barato, un producto muy competitivo en cuanto a comisiones, un fondo que invierte fundamentalmente en Europa, tanto la parte de renta fija como la parte de renta variable, un fondo de inversión con una vocación muy patrimonialista. La parte de renta variable podría estar a 0%, por supuesto, pero en estos momentos está en torno al 25-30% de exposición en el total de la cartera, pero además con un sesgo marcadamente value, no un deep value, sino un value de momento, es decir, sobre todo cíclicos. Vemos valores sobre todo en energía, vemos también consumo básico, como decía hace un momento. En la parte financiera se ve claramente sobre todo la parte de renta fija y luego tiene mucha liquidez, es decir, no asume mucho riesgo a tipos de interés, sobre todo si hay un repunte, como lo está viendo, de los tipos de interés de mercado, de los de medio y largo plazo, y la parte de renta variable, con esa vocación patrimonialista, yo creo que es un vehículo para el paso corto, para el entorno actual, yo creo que muy interesante a la hora de valorar por muchos de los inversores, sobre todo en Europa, pero centrándonos en una vocación más value. Pues del paso corto toca mirar a esa vista larga, a esa recomendación de un fondo para más largo plazo. ¿Esa dónde nos hace mirar? Pues nos va a hacer virar hacia una casa internacional, de nuevo gestión activa, de nuevo fondo de autor, igual que ocurría con Cartesio, y en este caso a través de un producto de la casa Brooks Asset Management, casa que creó hace tiempo Crispin O'Day, O'Day Asset Management. Bueno, pues sería el Brooks European Focus, un producto de renta variable europea, paneuropea, es decir, no solo zona euro. Tenemos también en renta variable del Reino Unido, tenemos países nórdicos, podemos tener, por supuesto, Suiza en cartera. La posición más importante por países es Francia, un mercado que nos gusta mucho, ya lo hizo muy bien el pasado ejercicio y creemos que este ejercicio también podría hacerlo muy bien. Y luego, sobre todo, lo traemos como visión, como esa vista larga, por ese posicionamiento a nivel sectorial. Lo que más pesa es energía, lo que más pesa es finanzas y lo que más pesa es consumo básico. Estos tres sectores van a ser muy importantes para este ejercicio. Si decíamos al principio value y dividendo, claramente teniendo en cartera sobre todo finanzas y teniendo también lo que es consumo y energía, creo que es una apuesta con una vista larga, yo creo que muy interesante. De nuevo, Europa, a través de un producto de renta variable puro, un producto que bastante volátil, sobre todo porque el gestor principal viene de una casa que era Wawerton y era un gestor, un analista, bueno, pues que hace que el producto sea bueno, pues algo más rockero, podríamos decir, un producto con una alta volatilidad, pero que esta volatilidad al final, sobre todo por el posicionamiento en la cartera y también incluso por divisas, puede hacer que el fondo, bueno, pues con esa visión de largo plazo pueda obtener premio, sobre todo si Europa cumple el guión de ser un mercado interesante y sobre todo los valores cíclicos para este ejercicio. Con lo cual, paso corto sería Cartesio X, vista larga sería este producto de la casa Brooks Asset Management a través del Brooks European Focus. Pues esas dos recomendaciones de paso corto y de vista larga. José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Un placer haber charlado esta mañana aquí en Ponte en Acción, en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio y feliz año. Feliz año, efectivamente, feliz negocio y un fuerte abrazo para ti, Eva, y para el resto del equipo. Y, por supuesto, para Fernando, que seguramente estará bien. Sí, enseguida volverá a estar con nosotros, pero efectivamente hoy no ha podido venir aquí, pero pronto estará él al mando, que es su sitio. Cuidaros mucho. Y nosotros en este punto vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.